Aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Y yo me he preguntado, ahora, ¿qué hacemos con el COVID? ¿Qué hacemos con las vacunas? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos vacunándonos? ¿Cuándo debemos vacunarnos? ¿Qué seguimiento debemos darle al COVID que se ha ido reduciendo? Y, pero siempre todo indica que habrá COVID. Quizás no en la forma como lo padecimos a lo largo del 2020 y el 2021 todavía, pero no cabe dudas de que es una enfermedad que llegó para quedarse. Ahora, ¿qué hacer de aquí en adelante? Tenemos al doctor Alejandro Alejandro Báez. Báez con nosotros, que es un amigo que muchas veces nos ha orientado los ha orientado a ustedes a través de nuestro programa El Rumbo de la Tarde, y los hemos llamado hoy para que nos ayude a ver este planteamiento que yo hago. Eso surgió de que yo le preguntaba a Giorgi, bueno, Giorgi, tú y yo no pusimos la tercera vacuna, nos vamos a poner la cuarta, La ¿cuándo nos la quinta, vamos la a poner? sexta. Entonces, pero ese seguimiento, ¿qué hacer realmente? Buenas tardes, doctor Báez. Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Doctor, responder esas preguntas. ¿En qué posición estamos en este momento frente al COVID? ¿Está desapareciendo? ¿Pudiéramos tener algún tipo de rebrote? Sí, la realidad es que lo que estamos viendo en los últimos meses, yo diría que desde principio de enero, es que ha habido un descenso significativo en la positividad, un descenso significativo en la mortalidad, un descenso significativo en la criticalidad asociada a COVID. Eso lo estamos viendo a nivel mundial. Algunos países están, por decir así, luchando un poquito más que otros. Gracias a Dios, República Dominicana ha dado cátedra en este tema. República Dominicana, desde el principio de la pandemia hasta ahora, ha demostrado una efectividad importantísima en el manejo de la pandemia. Yo creo que cuando vemos entonces todos los números, lo que, lo que viene, la pregunta es hasta cuándo, ¿verdad? O sea, si Sí, todo sí. está bajando y hay un continuo descenso, ¿hasta cuándo vamos a estar bregando con esta pandemia y el COVID? Yo creo que epidemiológicamente hablando, quizá tenemos que volver un poquito al tema de ciencias básicas, entender un poquito lo que son virus RNA y su poder de mutación. Y es quizá lo que muchos especialistas en salud pública están hablando, y es que COVID muy probable pase de ser una pandemia, una epidemia global, a ser, por decir así, una condición o una enfermedad endémica, que tiene una presencia durante todo el año, quizá con picos en algunos momentos del año por su fragilidad temperatura. Por ejemplo, lo que vemos con la influenza anualmente es el modelo que se está hablando con el COVID. Y en base a eso, quizás entender que las vacunas han ayudado muchísimo. La gran bendición que hemos tenido con esta pandemia fue el rápido desarrollo de las vacunas. No es una sorpresa que el descenso en positividad y en casos está asociado a las agresivas campañas de vacunación. Y lo que estamos viendo es que quizás va a haber un booster de vacuna cada cierto tiempo. Si es cada 6 meses, si es cada un año, todavía está por Eso es lo que esa era mi pregunta principal. Por ejemplo, yo soy un viejito de 72 años. Entonces, yo me he vacunado con mis 3 vacunas, de que se comenzó con la vacunación. Tengo 3 vacunas desde marzo del año pasado, una, dos, y después la tercera. Entonces, estaba esperando los 6 meses, como se había hablado, para quizás ponerme la cuarta. Pero como he visto que esto ha descendido tanto, entonces me pregunto, ¿debo ponerme la cuarta? ¿Debo esperar qué tiempo? ¿Qué debo hacer? Esa es mi pregunta. A usted como mi médico, le estoy pagando la consulta por internet, pero le consulto al médico, a mi médico, ¿qué hago, doctor? Bueno, yo no, eso es lo primero, o sea que considéreme su médico De, honorífico, de honorífico cabecera. para siempre. Sí. Bueno, hay que entender quizás dos puntos aquí. Ajá. Número uno, el efecto que tiene la vacuna en, vamos a decir así, en el mecanismo de defensa Ok. y lo que se ha visto de que esas defensas que crean la vacuna con el tiempo van bajando, recordando que tenemos anticuerpos, que es, vamos a decir así, la inmunidad humoral, tenemos células blancas, que es la inmunidad celular, tenemos dos líneas de defensa, por decirlo así.
Pero con el tiempo, después de la vacuna, esa defensa logran un pico de protección y luego van desapareciendo. Eso hay que tenerlo en consideración con el tema de los boosters. Lo otro que hay que tener en consideración es el proceso de desarrollo de vacuna y como las vacunas, lo que se está hablando ahora es que van a estar dirigidas a contrarrestar cepas específicas y variantes específicas del coronavirus. O sea que van, en vez de ser una vacuna genérica para el coronavirus, se van a diseñar para tener, para como quien dice, más precisión a las cepas que están desarrollándose o que están saliendo en tiempo más reciente. O sea que hay dos cosas que se asocian a la necesidad de estos boosters. Uno es la mutación del coronavirus y la necesidad de tener vacunas que cubran esas mutaciones. Y número dos, la necesidad del cuerpo de tener ese reforzamiento. ¿Y cómo sabe uno esa necesidad, doctor? ¿Haciéndose una prueba? No, yo seguiría lo que las organizaciones científicas recomiendan. Okay. Y aquí yo voy a hacer una pausa porque lamentablemente la desinformación asociada al COVID y el protagonismo, heroísmo ficticio de muchos individuos crearon una debilidad, una debilitación de los organismos internacionales y de las organizaciones científicas. Entonces, lo que tenemos que volver a pensar es que tenemos que confiar en la ciencia. La ciencia no se equivoca. Mencionamos, por ejemplo, el lío este de la ivermectina y tanta gente que habló de ivermectina y ahora la ciencia demuestra, como al principio se creía, que la ivermectina no funciona para COVID. Pero ¿qué pasa? La narrativa de alguna de esas intervenciones decía que los organismos científicos, los organismos internacionales, la OMS, la OPS, la CDC, la FDA, todos son parte de una gran confabulación. Y ese es el error grave y el gran pecado que cometieron algunas personas desinformando, que debilitaron la validez y el peso específico de los organismos internacionales. Así es. Para entender dónde vamos nosotros a partir de ahora, tenemos que recobrar la confianza de las organizaciones científicas y de los organismos internacionales encargados de este tema. O sea que para su respuesta es no tomar las decisiones en su mano propia, porque también eso puede favorecer errores o inclusive hasta manipulación, por decirlo así, sino que vamos a confiar en lo que las instituciones de salud pública recomienden. Cuando usted dice que se van a producir a partir de ahora vacunas específicas sobre determinadas cepas del COVID, ¿eso significa que las cepas anteriores o las variantes anteriores ante la presencia de estas nuevas han desaparecido o pudiera ser que esas viejas cepas, las primeras, volvieran a aparecer en el escenario? Sí, ese tema de las mutaciones no es mi fuerte y pido excusa porque no soy virólogo, yo soy epidemiólogo y médico de emergencia. Lo que sí, a mi entender, lo que sí hay que entender es que, o pensar que habrán mutaciones. Ahora mismo, quizás las cepas y variantes más prevalentes al principio, puede ser que vengan variantes parecidas, puede ser que resurjan. Quizás sería mejor hablarle de ese tema a mi amigo Robert Paulino, que es el virólogo en el cual yo me apoyo. Pero independientemente vuelvan, se queden, hayan nuevas mutaciones, con el tiempo lo que hay que determinar, y fíjense, quizás aquí se haga una pausa para explicar eso. Lo que los científicos hacen es que crean modelos predictivos y dicen, estas son las cepas y las variantes que están sonando, por lo tanto, estas son las que van a tener mayor impacto en los meses que vienen, por lo tanto, estas son las que tenemos que incluir en el proceso de desarrollo de vacunas. Con mucha frecuencia, esa predicción es certera, pero también hay que entender que la ciencia no es 100% efectiva a veces, y recordamos unos años atrás donde la vacuna de influenza falló, donde realmente el proceso de desarrollo de esa vacuna no cubrió las principales variantes de cepa y hubo brotes importantes de influenza. O sea que aquí hay que entender un poquito este proceso científico que me consta que la mayoría de las personas, la mayoría de los científicos involucrados en este proceso están dando el 100% para lograr
la mejor efectividad que pueden. En Pero República Dominicana. lamentablemente no es una ciencia exacta lo que estoy tratando de comunicar. En la República Dominicana, por ejemplo, las vacunas que tenemos, que hemos comprado, que hemos aplicado, son más las vacunas generales, que como usted decía al principio, las universales, vamos a poner así, no directamente sobre las variables que después han ido surgiendo. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, por ejemplo, yo vuelvo a mi pregunta anterior, porque yo lo estoy preguntando por mí, realmente, y creo que mucha gente se debe estar preguntando lo mismo. Entonces, si no estamos no tenemos una vacuna nueva para la variante, por ejemplo, Omicron, que esté ahora aquí, entonces, si yo debo ponerme la cuarta, ¿tengo que esperar que llegue una para Omicron o me puedo poner una general? ¿O qué hago? No, lo que se hace, y gracias por su pregunta, y realmente yo creo que vale la pena aclarar, porque muchas personas deben de tener la misma pregunta. No es que la vacuna se hace para una sola variante. Okay. Es que se hace mezclando productos de múltiples posibles variantes. Okay. Para que el cuerpo desarrolle esa inmunidad a cubrir el mayor espectro de posibilidades que se puedan presentar en un futuro no muy distante. Okay. Que Delta, que Omicron, que ME, que Beta, sí. BA2, sí. Ese cóctel, por decir así, en este caso vamos a hablar de la vacuna mRNA, ese cóctel de posibles fragmentos que crean una respuesta inmunológica, lo determinan los científicos en base a modelos y data que encuentren emergentes, surgiendo en diferentes países. Doctor, la vacuna en los niños, el COVID en los niños, da la casualidad que cuando estaba comenzando a tomar cuerpo, que el hecho de que concienticen a los padres, quitan la vacuna obligatoria, quitan las medidas obligatorias en la generalidad de la gente, y es como si se desactivó esa insistencia para que vacunen a los niños. Nosotros, ¿cómo nos vemos en ese panorama? ¿Y qué tanto nosotros deberíamos volver a insistir en proteger a los niños? Sí, yo pienso que su pregunta es importante por dos razones primordiales. Número uno, es entender el momento de la pandemia que estamos viviendo ahora. No sé si recuerdan al principio, cuando yo estaba muy de lleno en estos temas, yo hablaba que la pandemia se trataba del balance entre salud pública, economía y libertades civiles en una sociedad democrática. Uh-huh. Si se fijan, en ese mismo orden fue que se abordaron los temas. Abordamos intensamente la salud pública, de repente vino la dinámica sobre la economía y se tomaron decisiones que resultaron efectivas de paso. O sea, la economía dominicana ha tenido un impacto muy importante en cuanto a crecimiento. Y número 3, lo que estamos trabajando ahora, el tema de libertades. Si se fijan, hay mucho sonido esta semana con el tema de la mascarilla, los aeropuertos, millones. Uh-huh. Entonces yo veo la pregunta que trata de niños similar a eso. Es como que lo que tenemos que entender es que esas decisiones de políticas públicas hay que sopesarlas con lo que serían quizás tus decisiones individuales. Una cosa es lo que un gobierno está determinando como política pública, otra cosa es lo que tú entiendes que funciona y las decisiones que tú libremente, una sociedad democrática, debe de tener. En ese sentido, yo entiendo que a los niños lo que sí visualizamos fue que como una gran proporción de la población adulta está vacunada, de repente, cuando tuvimos esa cuarta, quinta ola, dependiendo en qué país lo estamos viendo, hubo un efecto muy importante en jóvenes y en niños en cuanto a positividad, en cuanto a hospitalización. O sea que las vacunas, en base a la ciencia, los estudios que demuestran su efectividad en los niños, sí son efectivas, sí se deben de considerar, sí deben de seguir las guías que las organizaciones que velan por pediatría de niños recomienden. Yo entiendo que los padres tienen miedo en cuanto a complicaciones, efectos adversos y demás, pero realmente lo que hay que sopesar es el riesgo-beneficio de tener un niño expuesto y no vacunado a tener un niño vacunado y lo raro que pudiera ser un efecto adverso. Definitivamente. Doctor, siempre he escuchado que el objetivo y lo ideal, el escenario ideal, era el que por lo menos el 70% de la población
en los países estuviera vacunada, ¿no? Para lo que le llaman la inmunidad de rebaño. Aquí no llegamos a ese 70%. Incluso hemos visto cómo penosamente se han vencido vacunas que el gobierno del presidente Abinader, con mucha sagacidad y mucha inteligencia, pues decidió arriesgarse y comprar vacunas por demás para que el pueblo dominicano tuviera garantizada su dosis de vacuna. Sin embargo, mucha gente hizo caso omiso y no acudió a vacunarse. Sin embargo, usted dice que la República Dominicana ha dado cátedra en el manejo de la pandemia del COVID-19. ¿A qué se debe eso, doctor? ¿A qué usted atribuye el que esa cátedra que ha dado el país se produjera? Sí, yo veo quizás dos componentes de su pregunta y gracias por la oportunidad también de aclarar. Lo primero es entender la inmunidad colectiva. A mí no me gusta el tema de rebaño porque pienso como que ovejita caminando al matadero. Sí. Y vamos a hablar de inmunidad colectiva. Sí. Claro. La inmunidad colectiva... Lo que pasa es que yo soy un joven de 74 años. Sí. No, pero el término se utiliza, ambos términos son correctos. Sí, yo sé. Mi preferencia es colectiva. La inmunidad colectiva del 70% se basa no solamente en 70% vacunados, sino que se habla de un 70% inmunizado. Ahí hay que contemplar, por ejemplo, la inmunidad conseguida por exposición natural al COVID. Eso, apostar solo en una inmunidad natural fue algo que algunos países del norte de Europa trataron de ejecutar. Creo que Suecia fue uno y fracasaron. Pero la realidad es que hay personas que se enfermaron y eso le creó inmunidad y esa inmunidad tiene importancia. Lo otro es entender la efectividad de la vacuna. No todas las vacunas son 100% efectivas. Entonces, si yo tengo una vacuna que es 75% efectiva, eso quiere decir que 1 de 4 vacunados no va a entrar en ese patrón de inmunidad colectiva. O sea, que es una combinación de natural y la efectividad de la vacuna. Correcto. Ahora bien, el otro componente que usted menciona yo creo que es importante y es el tema de hesitancy, lo que dicen los gringos, o resistencia a la vacunación. Y eso es un tema complicado, porque ahí vienen creencias políticas, creencias religiosas, creencias sociales, las muy lamentables teorías de conspiración, la desinformación, la exageración de las complicaciones de la vacuna, la politización del proceso de vacunación, porque hay que entender, lamentablemente es así, la política, decía Juan Pablo Duarte que es la más noble de las ciencias, ¿verdad? Sí. Sin embargo, intereses políticos han convergido en lo que es la narrativa en esta pandemia y la malignificación del esfuerzo que ha tenido el gobierno actual en su proceso de vacunación fue parte de esa narrativa política. Y parte de la narrativa implicaba quizá dañar un poquito, entrar esos temas de compra y entrar un poquito esos temas de efectividad de la vacuna. O sea, que son cosas que quizá hay que sopesar cuando uno analiza el por qué hay resistencia a la vacunación y la desinformación es uno de sus ingredientes. Y lamentablemente la desinformación para intereses políticos es parte de esa ecuación también. Ahora bien, ¿por qué yo digo que República Dominicana ha dado cátedra? Y si se fijan, yo estoy siendo justo. Yo estoy celebrando los éxitos del gobierno actual, que yo entiendo que ha tenido muchos éxitos importantes en el manejo de la pandemia y en el manejo de otros elementos importantes a nivel social, como la economía, el turismo, asociados a la pandemia, porque no se puede conectar. Y eso quizá es algo que hemos aprendido con la pandemia, y es que la salud y la salud pública no están desconectados de otras líneas, vamos a decir así, de otras líneas como la economía, la productividad y el turismo, están conectados mano a mano. Entonces pienso que muchas de las decisiones que se han tomado han sido correctas. Por ejemplo, yo cuando estaba a cargo del comité de COVID, hice una posición. Mi posición fue contradecir un poco las recomendaciones que tenía en aquel entonces la directora de la OPS. Yo entiendo que la OPS es una gran organización. Tenemos un gran director de República Dominicana de la OPS ahora.
Yo tenía mis diferencias con la directora anterior y la directora anterior quería que el proceso de adquisición de vacunas respondiera solo al proceso Gavi-COVAX de la OPS-OMS. Yo vi que eso era un error y me puse a eso. Y dije que República Dominicana, como un país soberano, democrático, tiene derecho a tomar decisiones propias para buscar soluciones propias al tema de la pandemia. El gobierno del presidente Abinader lo vio así también y tomó decisiones propias para la adquisición de vacunas. Lamentablemente en ese momento era un poquito de... Yo sé que han habido comentarios con diferentes, vamos a decir, si funcionarios del gobierno actual en cuanto a la percepción y sus opiniones de este proceso de adquisición de vacunas. Lo único que yo tengo que decir es que las decisiones se tomaron con la información que existía en el momento. Se tomaron decisiones arriesgadas, vamos a decir así, económicamente, pero acertadas en cuanto a hacer lo correcto para la salud pública de los dominicanos y dominicanas. Estoy de acuerdo con usted en eso. Sin dudas. Podíamos decir... Ahí están los resultados ahora. Claro, pero también podíamos decir que el Omicron nos ayudó a lograr la inmunidad colectiva. Sí, y eso es muy buena pregunta de su parte, porque la realidad es que al combinar el hecho de que poblaciones de alto riesgo ya habían sido vacunadas, ¿verdad? Fueron vacunadas con la Sinovac inicialmente, luego con los refuerzos de la Pfizer. Teníamos entonces cubierto poblaciones que se iban a complicar, que iban a entrar a intensivos, ser hospitalizados y morir por el COVID. Pero ya un gran por ciento de esas poblaciones de alto riesgo estaban cubiertos por la vacuna. Y de repente viene el brote o la ola asociada a Omicron, que sabíamos que tenía una tasa de contagio mucho más elevada que cepas y variantes anteriores. Y lo que nos permitió que, aunque muchas personas se expusieron y dieron positivo, si se fijan, los números de hospitalización, intensivo, ventilador y mortalidad no subieron significativamente. Eso es lo que habla de un balance en el efecto positivo de la buena estrategia de vacunación que tuvo República Dominicana y el hecho de que fuimos expuestos a una variante altamente contagiosa, pero que se mantuvo bajo control. Y entonces, cuando combinamos la inmunidad adquirida naturalmente a Omicron, más la inmunidad adquirida por la buena estrategia de vacunación, tenemos quizás los resultados que estamos viendo ahora, que desde principios de enero tenemos una tasa disminuyente importante en punto de prevalencia, en incidencia, en positividad. Inclusive, no sé si se enteraron que esta semana la CDC y el Departamento de Estado de Estados Unidos nos bajó a nivel 1. Sí. Que es el nivel más bajito. O sea, quiero hacer énfasis en eso, porque a mí me da risa que el mismo número fue utilizado para hacer muchas críticas. ¿Cómo va a ser que República Dominicana esté a nivel 4, a nivel 3, en lo que fuese que estuviera en un momento? Pero ahora estamos a nivel 1 y nadie está hablando de eso. Nadie lo dice. Nadie lo dijo. Señores, México, Panamá, Costa Rica, Chile son nivel 3. República Dominicana está 2 niveles por debajo de países latinoamericanos que vemos como quizás países que debemos de emular. Como referentes. Como referentes. Y República Dominicana está a nivel 1. Eso quiere decir que nosotros tenemos una incidencia acumulada y una positividad proyectada en los últimos 28 días muy por debajo de los estándares de la CDC y muy por encima de la gran mayoría de los países de la región. O sea que, de nuevo, República Dominicana está dando cátedra en el manejo de esta pandemia. Y eso no es un tema para celebrar quizá logros políticos solos. Es un tema para celebrar a los dominicanos. Claro. A lo que hemos hecho los dominicanos para entender, para aguantar, para apoyar, para ser solidarios. Y siempre traté de ver el revestimiento de plata asociado a esta pandemia. Y es el hecho de nosotros hacer un poquito de reflexión sobre cómo podemos ser mejores, cómo podemos vivir en una sociedad más colectiva, con una percepción más global, más unida. Y yo creo que la pandemia nos ha demostrado eso. Y lo que tenemos que hacer es pararnos y pensar que nosotros hemos logrado salir de la peor crisis de salud pública de nuestras vidas y logramos salir como un colectivo, agarrándonos la mano. Y la mayoría de los retos que se nos van a presentar a partir de ahora, vamos a lograr salir de la misma forma.
Así Muy es. bien. Así, aunque hubo voces disidentes en algunos momentos que no estaban de acuerdo con algunas medidas, no cabe duda de que la sociedad anduvo a una en un momento determinado. La gran mayoría, y ese es el fruto de que tantas personas se hayan vacunado, hayan cumplido con los rigores del cuidado con los riesgos, como la mascarilla, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, tener esos niveles de prudencia. Yo creo que la sociedad, yo entiendo que la sociedad actuó en una gran mayoría en esa dirección y por eso hemos logrado esto a este momento. Esa es mi percepción. Agrégale a eso la valentía, el riesgo político que se tomó el ciudadano presidente de la República para hacer lo que había que hacer en ese momento. Y hoy tenemos los resultados. Y son buenos. No, correcto. Yo puedo decirle, hay un gabinete de salud y hay que darle su aplauso y su mérito a la señora vicepresidenta y a los miembros del gabinete de salud por la buena gestión que han hecho. Han dado cátedra científica, de colaboración, de cooperación, de organización. Pero también yo creo que es muy correcto hablar de la valentía con la cual el presidente Luis Abinader abordó muchos de estos temas y con la decisión, con el temple y la decisión que abordó mucho de estos temas, que de haber titubeado o de haberse, y quizá un tema, no me quiero meter mucho en política, pero quizá un tema de reflejar un poquito lo que el beneficio de tener un presidente que viene del sector privado. Las decisiones se tomaron con la agilidad necesaria para lograr un efecto. Y si se hubiese dormido en burocracias, vamos a decir así, del sector público y gubernamental, muchas de esas decisiones no se hubiesen tomado y no tuviéramos el caso de éxito que tenemos ahora. O sea que hay muchos factores que se combinaron. De nuevo, yo siempre trato de mantener un poquito al margen de los temas políticos, pero eso no quita a que uno pueda celebrar buenas acciones y éxitos. Y de paso, decir que el gobierno anterior también tuvo sus éxitos. También tuvo decisiones importantes que tomar y quizá ahí no quiero tocar mi propia trompeta, pero entiendo de que colectivamente lo que quizá me hace sentir mejor de ser dominicano es que en el medio de todo esto hay países que la confusión generada con la desinformación y la politización del COVID han creado mucho daño. Y en República Dominicana todavía yo creo que podemos decir que enfocamos en hacer lo correcto por un bien colectivo y donde los intereses de la salud pública y los dominicanos se tomaron primero y primordialmente. Y donde las decisiones que se han tomado ahora sobre economía, sobre libertades civiles, se están tomando en el tiempo que se tenían que tomar. Uno no podía hablar de economía sin tener en la mano un buen control de la pandemia. Entonces, se ha logrado lo que se ha logrado en el tiempo que se ha tenido que lograr con la agilidad necesaria. Y yo creo que eso es algo que tenemos que sentirnos todos orgullosos. Doctor, muchas gracias. Magnífica su exposición. Esta es una conversación que yo sé que debe haber orientado, que ha orientado al pueblo dominicano que nos escucha a través de este programa. Así que agradecidos como siempre, porque cada vez que tocamos su puerta, pues recibimos un sí como respuesta para hablar con el pueblo dominicano. Gracias por la oportunidad. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señores. Vamos a la pausa. Tremenda conversación.